buenas tardes, estimados estudiantes, bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a trabajar hoy en el curso de física el tema de calor. ¿A qué le llamamos calor? Recordar que en la vida cotidiana nosotros estamos acostumbrados a hablar de calor cuando, por ejemplo, hablamos de agua caliente, cuando también nos abrigamos por el frío que existe, porque también en alguna ocasión hemos querido calentar un cierto refrigerio. Lo colocamos al microondas y le damos un aumento de temperatura, por lo tanto se calienta. Allí nosotros estamos haciendo uso del calor, pero la pregunta es, ¿qué es el calor? ¿Será lo mismo calor que temperatura? Vamos a ver. Cuando hablamos de calor, vamos a hablar de energía, importante. El calor es energía en movimiento. Es energía en movimiento, energía en tránsito. Ahora, ¿cómo se mueve, cómo se transfiere esta energía? Esta energía se transfiere porque hay una diferencia de temperatura. Por ejemplo, en este objeto podemos observar, tenemos un bloque que está a 5 grados Celsius y otro bloque que está a 15 grados Celsius. Entonces, el de 15 grados Celsius está a más temperatura. ¿Qué va a ser el calor? El calor se va a mover de este cuerpo al otro cuerpo. Siempre el calor se mueve del que tiene más temperatura hacia el que tiene menos temperatura. Siempre hace esto el calor, ¿sí? Por esa razón se dice que es energía en movimiento debido a la diferencia de temperatura. ¿Ok? No olvidar entonces esta partecita, que el calor se transfiere de un cuerpo a otro, de uno de mayor temperatura a otro de menor temperatura. ¿Ok? ¿Qué va a pasar después? Que se ha transferido, llega un momento en que los dos cuerpos tienen la misma temperatura. ¿Qué pasó? Lo que ha pasado ahora es que están en equilibrio. ¿Qué se dice? Que cuando los cuerpos alcanzan la misma temperatura, entonces la transferencia de calor se detiene. Ya no hay transferencia de calor. Calor igual a cero, el calor total. Entonces, también hablamos que están en una temperatura de equilibrio. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo medir ese calor? ¿A qué le llamamos el calor sensible? Calor sensible. ¿Qué es esto, profesor? El calor sensible es ese calor en movimiento que se puede absorber o se puede disipar, se puede entregar. Un cuerpo que absorbe o entrega calor cambia su temperatura, pero no cambia su estado físico. En algunos casos sí cambia su estado físico, en algunos casos, pero eso ya lo vamos a ver en otros grados superiores. Por ejemplo, te explico cómo sí cambia su estado físico. Por ejemplo, un bloque de hielo está en estado sólido, le doy calor y lo vuelvo a estado líquido. Entonces ahí sí cambia su estado físico. Pero nosotros en este nivel de segundo de secundaria vamos a trabajar con cuerpos que cambian su temperatura debido al calor, pero que no cambian su estado físico. Sigue estando líquido o sólido o gaseoso, pero el estado se mantiene. La pregunta es, ¿cómo calcular ese calor, profe? Mira, esta formulita más conocido como CEMAT. CEMAT, ¿sí? ¿Por qué CEMAT, profe? Porque para calcular el calor absorbido o entregado se utiliza una constante llamada capacidad calorífico, ¿sí? Llamada calor específico, que está relacionado con la capacidad calorífica de las sustancias. El calor específico de un cuerpo se representa por CE, calor específico multiplicado por la masa del cuerpo multiplicado por este triangulito, debe ir junto a la temperatura. Por eso estoy que escribo de nuevo la fórmula, va junto a la temperatura, que significa cambio de temperatura o variación de temperatura. Entonces, profe, el calor sensible es CEMAT, ¿sí? CEMAT. ¿Cómo así, profe? CEMAT, calor específico, que es el C, calor específico multiplicado por la masa por la diferencia de temperatura. ¿Ok? No olvidar este C
ya te dije, es calor específico, es una magnitud escalar y es importante, es propia de cada sustancia. No es un valor igual para todos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del agua, su valor es 1. En el caso del hielo, 0,5. Y así cada sustancia tiene su calor específico. No olvidar también, mira, esto es importante, que la unidad del calor, si es energía, es Joule en el sistema internacional. Esto es muy importante. En el sistema internacional la unidad del calor se mide en Joule. Pero nosotros vamos a trabajar esta vez no en unidades del sistema internacional, sino en otro sistema, donde el calor lo vamos a trabajar en calorías. El calor lo vamos a trabajar en calorías, la masa en gramos. Y el calor específico está en calorías sobre gramo por grado centígrado. Profe, ¿cómo calcular el cambio de temperatura? Sencillo, vas a restar la temperatura mayor menos la temperatura menor. Con eso calculas el cambio de la temperatura. ¿Ok? Con esa formulita, cambio de temperatura no es más que una diferencia de calor. Vamos a pasar por aquí a observar esta tablita. En esta tabla, por ejemplo, como les había dicho, que cada sustancia tiene su calor específico. Por ejemplo, el agua, su calor específico es 1 caloría por gramo por grado centígrado. El hielo, 0,5 aproximadamente. El aluminio, por ejemplo, aluminio 0,211 calorías por gramo por grado centígrado. El aire, y así cada una de estas sustancias tiene su calor específico. Cada una de las sustancias tiene su calor específico. Muy bien. Recuerde que les dijimos que el calor es energía que se mueve de un cuerpo caliente, de un cuerpo que está a mayor temperatura a uno que está a menor temperatura, hasta que encuentran el equilibrio térmico. Hasta que las temperaturas en ambos cuerpos sea la misma. Profe, ¿qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico no es más que el estado en el cual los cuerpos tienen la misma temperatura. ¿Sí? El estado en el cual los dos cuerpos tienen la misma temperatura. Por ejemplo, vamos analizando esto. Yo tengo aquí un recipiente que contiene 100 gramos de agua. 100 gramos de agua. ¿Cómo sé que es agua, profe? Porque aquí su calor específico es 1. Y está a una temperatura de 75 grados centígrados. Le vamos a echar una sustancia cuya calor específico es 0,33. Le vamos a echar 200 gramos y está a una temperatura de 100. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a mezclar aquí. Mira, la sustancia que está dentro tiene 75 grados centígrados de temperatura y el que le vamos a echar tiene 100 grados centígrados de temperatura. La pregunta es, ¿a qué temperatura de equilibrio llegará? ¿Se sumarán y se dividen entre dos? De repente alguno tiene esa idea. ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, para eso hay que entender que el que está caliente, el que está con 100 grados, va a disminuir un poco y el que está a 75 va a aumentar un poco la temperatura. Por esa razón, el que disminuye se le llama calor perdido y el que aumenta se le llama calor ganado. Y vamos a calcular la temperatura de equilibrio. ¿Qué utilizamos, profe? Vamos a utilizar la conservación de la energía. ¿Recuerdas cuando hemos hecho energía en el tema anterior? Que la energía no se crea ni se destruye, se conserva, se transforma. Entonces el calor ganado más el calor perdido debe ser igual a 0. Esto también, para que lo tengan por ahí, se llama la ley 0 de la termodinámica. Ley 0 de la termodinámica. De repente por ahí en algún momento lo van a observar. Se conoce como la ley 0 de la termodinámica, la conservación de la energía. Muy bien, profe. Vamos a ver cómo utilizamos la ley 0. Mira, recuerda que el calor ganado o perdido es CMAT. ¿Sí? Eso no hay que olvidar. CMAT. De la primera sustancia, el calor específico es 1, la masa es 100, la temperatura, la variación de temperatura. Recuerda que variación de temperatura es la temperatura mayor, en este caso, que va a ser la temperatura de equilibrio menos el 75. ¿Sí? La temperatura mayor menos la menor. Eso no hay que olvidar. Eso tenemos aquí. Más en el caso del otro, que
también va a perder calor, en este caso va a perder calor. El calor específico es 0,3, la masa 200 y esto que está aquí es la variación de la temperatura. Desarrollando esta ecuación te queda esta temperatura de equilibrio. Ahora, profe, ¿todo esto tengo que hacer? Sí, es una forma de hacerlo aplicando la conservación de la energía. Pero podemos hacer uso de estos dos casos. Ahora, ¿cuándo vas a usar estos casos? Hay que leer bien. El caso 1 lo vas a usar cuando se van a mezclar las mismas sustancias. Es decir, agua y agua vas a mezclar. O vas a mezclar un metal con el mismo metal. Cuando se mezclan las mismas sustancias en diferentes cantidades, para hallar la temperatura de equilibrio vamos a usar esta formulita. Así de sencilla. La masa 1 por la temperatura 1 más la masa 2 por la temperatura 2 dividido entre la suma de las masas. Con eso vas a hallar la temperatura de equilibrio. El caso 2 lo vas a usar cuando las sustancias y las masas son las mismas. Por ejemplo, 100 gramos de agua a 100 grados centígrados y 100 gramos de agua a 20 grados centígrados. Cuando las sustancias, que en este caso es agua, y las masas son las mismas, vas a utilizar esta formulita. Aquí sí vas a sumar y dividir entre 2. Temperatura de una, temperatura del otro, dividido entre 2. Así de sencillo calcularías la temperatura de equilibrio. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a desarrollar algunos ejercicios, empezando por el número 1. Relacione correctamente. Esto hay que tener cuidado porque esto que está aquí no tiene nada que ver. ¿Ya? Hay que tener cuidado ahí. ¿Cuál es la unidad del calor en el sistema internacional? El Joule. Aquí debe ir 1. El Joule. ¿Sí? Sustancias con mayor calor específico. Bueno, no está aquí. No está aquí. ¿Ya? Energía que transita por diferencia de temperaturas. El calor. El calor. Vamos, sustancias. Sustancias no. Debe ser sustancia. Ahora sí. Si es sustancia sería el agua. Porque el agua su calor específico es 1. Y de ahí el resto todos tienen menor que 1. Muy bien. Ahí está. Eso sería relacionado. Este quedaría vacío porque no hay otra alternativa. No hay otra premisa para poder relacionar. Problema 2. Esto ustedes lo pueden completar. El calor es la energía en tránsito que va de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, ¿no? Lo completan ustedes. No olvidar revisar su manual, su libro, por favor. 400 calorías en Joule. Profe, ¿las calorías se pueden convertir a Joule? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo, profesor? Mira, por aquí hay una relación que justo lo pasé para que no demorarme, pero aquí lo vamos a usar y quiero que te des cuenta. Hay una parte que dice que una caloría equivale a 4,184 Joule. Aprende eso. Una caloría 4,184 Joule. ¿Ya? Una caloría. Entonces vamos desarrollando. Aquí el problema dice, profe, son 400 calorías. En este caso, al ser 400 calorías, pues hay que multiplicar por 4,184. Y esto ya estaría en Joule. Recuerda que todo esto es una caloría. Entonces, en vez de caloría, estamos colocando su equivalencia, 4,184 Joule. Y multiplicamos y ya tendríamos el resultado en Joule, que sería 1673,6 Joules. Esa sería la representación de las 4 calorías en Joule. Problema 4. Un trozo de hielo de 5 gramos a 10 grados centígrados eleva su temperatura a menos 5 grados centígrados. Calcula la cantidad de calor entregado. Fácil. CMAT. Recuerda que el calor es calor específico, masa y variación de temperatura. Me piden el calor. Cuando dicen calor entregado o calor perdido, es esta formulita. Vamos calculando. Calor específico. Estamos hablando de hielo. Entonces, aquí me lo da. El problema me lo está dando. 0,5. La masa, recuerda que debe estar en gramos. Sí está. 5 gramos. La variación de temperatura, recuerda que es la temperatura final menos la inicial. O la mayor menos la menor. En este caso, leemos el problema. Dice que un cuerpo está a menos 10 y va a aumentar a menos 5. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que está en menos 10 y va a aumentar en menos 5? Quiere decir que la mayor es menos 5 y le vas a restar
menos el menos 10, ¿no? Ahí lo escribimos. Recuerda que es temperatura mayor menos menor. La mayor es menos 5 y la menor es menos 10. Y acá lo vamos a 0,5 por 5 por... Recuerda esto, menos y menos aquí lo puedes hacer más y te va a quedar 5 positivo. Y simplemente multiplica 5 por 5 por 0,5. Y esto nos da como resultado 12,5. Y recuerda que estamos trabajando en calorías. La respuesta sería 12,5 calorías. ¿Ok? Hasta aquí nuestro primer videito. Cualquier consulta no dudes hacerlo en el grupo de WhatsApp. Bendiciones.